Vamos a empezar con el tema, a arrancar con el tema 4. El tema 4, como les decía, empezamos con macromoléculas y en toda esta etapa, como ya lo hicimos para las clases de general, se les recomienda la bibliografía. Con el libro de Antonio Blanco van a andar bien para esta parte. Eh, Ya después, para lo que es metabolismo, que es lo que van a ver en química biológica, el blanco se queda corto, pero para lo que vamos a ver nosotros, que es toda la presentación de macromoléculas, anda bien. Así que también es un libro que pueden encontrar en la facultad o que directamente pueden descargar por alguna página y es la base de lo que vamos a ver de acá en adelante hasta que terminemos. Como siempre, por ahí hay ciertas cuestiones que nosotros no vamos a ver, así que teniendo en cuenta lo que vimos en la teoría, vayan a la bibliografía y pueden profundizar de esa manera, viendo lo que se dio, no lo que no se dio o no hablamos. Durante este tema vamos a ver qué son los glúcidos, dónde se encuentran, cuáles son sus funciones. Vamos a hablar de monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, que es la clasificación más común que tienen los glúcidos. Y de cada uno de estas clasificaciones vamos a ir viendo los productos que son los compuestos más importantes. Para empezar, obviamente, como vamos a hacer siempre al iniciar una nueva familia, hay que definir a la familia. Ustedes por lo general definen a toda familia orgánica como aquellas que están compuestos por carbono, hidrógeno y oxígeno. Y como les acabo de decir, esa definición es muy amplia y engloba todo. Lo que nosotros vamos a definir es familia por familia, de manera tal de que al momento de hablar o indicar una familia en particular no haya dudas. En el caso de los glúcidos, también se los conoce como sacáridos o hidratos de carbono. Hidratos de carbono fue la primera denominación que tuvieron, precisamente porque se creía que eran agregados de átomos de carbono que se agregaban a una molécula de agua, o sea, era como que los átomos de carbono se encontraban hidratados y por eso la definición de hidrato de carbono. Luego, por su sabor dulce que la mayoría posee, ahí surge la denominación más amplia que es de glúcidos. Esta familia, en definitiva, ¿cómo se define? Son polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, o bien moléculas que por hidrólisis generan esos polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas. Entonces, si me dice polihidroxi, ¿a qué está haciendo referencia? Si es polihidroxi, ¿a qué familia orgánica está haciendo referencia? Varios hidróxidos. ¿Y esos hidróxidos estaban en qué familia? Vamos a ser más generales. ¿Cómo se llamaba la familia que poseía grupo hidróxidos como grupo funcional? Obviamente, familia orgánica. Precisamente por esto le dije que el tema 3 era la base para todo lo que vamos a ver de acá en adelante. O sea, el tema 3 lo tienen que ir viendo para poder ir comprendiendo todo lo que vamos a ver en el caso de macromoléculas.
Las familias orgánicas que poseen grupos hidróxidos dentro de su constitución son alcoholes. Entonces, cuando hablamos de polihidroxi, ya sea aldehídos o cetonas, o sea, cuando hablamos de polihidroxi, quiere decir que la molécula va a contener más de un grupo alcohólico, va a contener más de un hidróxido alcohólico. Y obviamente, más allá de los numerosos grupos alcohólicos que posee la molécula, también va a tener grupo carbonilo, ya sea en el extremo de cadena para los aldehídos o inserto dentro de la cadena para las cetonas. Por eso son polihidroxialdehídos. Es decir, yo acá tengo dos funciones. La función alcohol, la función hidróxido y la función carbonilo que da el paso a lo que son las familias de aldehídos y cetonas, como ya lo vimos en el tema anterior. Bien, cuando hablamos de polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas, estamos haciendo referencia, esta es una clasificación vieja, pero que la pueden seguir encontrando, por eso la mencionamos. Cuando hablamos directamente de las moléculas polihidroxialdehído o polihidroxicetona, estamos haciendo referencia únicamente a los monosacáridos. Mientras que cuando hablamos de sustancias que por hidrólisis van a generar los compuestos, ahí estamos englobando a los oligo y polisacáridos. Por eso la definición tiene dos partes. Nosotros vamos a clasificar a estos glúcidos en base a la cantidad de osas, es decir, de sacáridos o de unidades polihidroxialdehído, polihidroxicetona que tenga el compuesto. Entonces, vamos a hablar de monosacáridos cuando precisamente lo que tenemos es una sola osa, un solo sacárido, es decir, una única unidad de polihidroxialdehído o polihidroxicetona. Vamos a hablar de oligosacáridos cuando ya tenemos entre 2 y 10 unidades de monosacáridos, es decir, cuando estos polihidroxialdehídos y polihidroxicetonas se unen entre sí generando una estructura entre 2 y 10 unidades. Dentro de los oligosacáridos, también lo que se hace como para caracterizar a cada uno es indicar o nombrar cada uno de los oligosacáridos de acuerdo a la cantidad de monosacáridos, de unidades monosacáridas que tenga. Entonces, podemos hablar de disacáridos cuando hay 2, de trisacáridos cuando hay 3, tetrasacáridos cuando hay 4 y así sucesivamente. Para englobar a todas las que se hunden de 2 a 10, utilizamos directamente la palabra oligo. Y hablamos de polisacáridos cuando tenemos más de 10 unidades de osas unidas entre sí. A su vez, estos polisacáridos pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. Ya vimos homo igual, hetero diferente. Entonces, cuando tenemos un polisacárido formado por la misma unidad estructural, por el mismo sacárido, o heteropolisacárido, cuando precisamente ese polisacárido está integrado por diferentes azúcares. Vamos a arrancar con los monopolisacáridos. Yo a los monopolisacáridos los puedo clasificar de 5 formas diferentes. Primero, de acuerdo a la función química, como ya lo dijimos en la definición, pueden ser aldehídos o pueden ser cetonas. Entonces, todos aquellos azúcares que derivan del gliceraldehído, que como su nombre me lo está indicando, es un aldehído, se denominan aldosas. Ustedes tienen acá al costadito precisamente el gliceraldehído para que lo vean, lo vayan conociendo. Y todas aquellas estructuras derivadas de la dihidroxiacetona, es decir, donde el carbonilo ya se encuentra en la cadena, se denominan cetosas, que acá tienen a la dihidroxiacetona. Entonces, de acuerdo a la función, si derivan de aldehídos aldosas, si derivan de cetonas cetosas. De acuerdo al número de átomos de carbono, también los puedo clasificar.
y obviamente lo único que le agrego es el prefijo delante para indicar cuántas unidades de monosacáridos hay. Los glúcidos están compuestos, o sea, los más chiquititos son triosas con 3 átomos de carbono, que son precisamente el gliceraldehído y la dihidroxicetona que tienen aquí. Luego pueden tener 4, 5, 6 o 7. Hasta ahora no se conocen azúcares que tengan menos de 3, obviamente, porque estos compuestos son los que dan la base, pero tampoco se conocen azúcares que tengan más de 7 átomos de carbono. Nosotros, por lo general, nos vamos a concentrar dentro de las pentosas en la ribosa y la desoxirribosa en ácidos nucleicos, y obviamente la función preponderante se la van a llevar siempre las hexosas, que ahí están la mayoría de los monosacáridos responsables de la función energética en los animales. Luego los puedo clasificar de acuerdo a la actividad óptica. Acuérdense que la actividad óptica surgía de tener un carbono quiral o asimétrico dentro de la molécula. Entonces nos permitía hablar de compuestos D o compuestos L. En este caso el hidróxido a la derecha me va a generar la familia de la serie D y el hidróxido a la izquierda me va a generar la familia de la serie L. También los puedo clasificar en base a la forma en que ciclan. También ya lo vimos, al furano y al pirano, cuando hablamos de compuestos heterocíclicos en la serie 3. Y hablamos de estructuras de anillos furanósicos y de anillos piranósicos. A su vez, en su forma cíclica, estos anillos, tanto furanósicos como piranósicos, pueden adoptar, que es la quinta clasificación, pueden adoptar diferente conformación, por lo cual vamos a tener anillos alfa o anillos beta. Todo esto es en cuanto, obviamente, a monosacáridos, y cada vez que ustedes deban nombrar a un monosacárido, tienen que tener en cuenta todas estas cuestiones. Si es D, si es L, para incluir en el nombre. Si es cíclico, tiene que estar también, si es alfa o beta, más allá de la terminación furanósica o piranósica que puede llevar el nombre IUPAC. Los glúcidos tienen la particularidad de que pueden encontrarse tanto como cadena abierta, a lo que se denomina proyección de Fischer, como ciclos a los que se los denomina proyección de Howard. Ahora vamos a hablar un poquito de ciclación, lo van a ver mejor en química biológica, pero siempre es, como ya lo vimos en aldehídos, las propiedades de aldehídos y cetonas. Tanto aldehídos como cetonas pueden reaccionar con un grupo alcohólico y formar lo que era el hemiacetal o hemicetal. Acá lo que se va a dar es esa reacción química, pero se da dentro de la molécula, y es por eso que esa reacción dentro de la molécula genera que el anillo o que la molécula se cierre y se cicle. Siempre es la función aldehído-cetona, o sea, el carbonilo del aldehído o de la cetona, que va a reaccionar con alguno de los hidróxidos alcohólicos que posee la molécula. Por lo general, esta ciclación para formar el hemiacetal o cetal se da o con el carbono 4 o con el carbono 5. Toda proyección de Fischer puede transformarse en proyección de Howard, sabiendo cómo cicla la molécula, si en forma de pirano o de furano, y cada uno de los grupos alcohólicos dentro de la molécula tiene una posición determinada, y es por eso que al momento de pasar de una estructura abierta a una estructura cerrada, debo respetar de qué lado se encuentran los hidróxidos. Por eso lo que tienen acá les dice que todo lo que se encuentra a la derecha dentro de lo que sería la estructura abierta va a ir hacia abajo
en la estructura de Howard. Y obviamente viceversa. Todo lo que se encuentra a la izquierda va en la proyección de Fisher, va a tener que escribirse hacia arriba cuando uno cicla la molécula o realiza la proyección de Howard. No es que uno puede estar escribiendo el ciclo como quiera. Simplemente a modo de recordatorio, dijimos que precisamente hablábamos de D y L cuando en la molécula teníamos un carbono asimétrico. Acá tenemos las dos triosas que dan origen a los glúcidos, a los azúcares, la dihidroxiacetona y el gliceraldehído. Fíjense que la dihidroxiacetona posee 3 átomos de carbono, de ahí el acetona. Dihidroxi, porque precisamente tanto en el carbono 1 como en el carbono 3 posee grupos alcohólicos y obviamente al ser una cetosa, la función carbonilo se encuentra dentro de la cadena. Para tener un carbono asimétrico, habíamos dicho que el carbono debe estar unido a átomos o grupos de átomos diferentes en sus 4 valencias. Fíjense que acá no solo tenemos un doble enlace oxígeno, sino que además tanto el grupo por encima y por debajo del carbono central son el mismo grupo. Dentro de los carbonos terminales tenemos uniones a 2 hidrógenos. La dihidroxiacetona es el único glúcido que no posee actividad óptica, porque la molécula no tiene puntos asimétricos, sino que es una molécula totalmente simétrica. Mientras que si analizamos el gliceraldehído, acá yo tengo una doble unión a oxígeno, porque este es el grupo carbonilo terminal. Acá tengo doble unión a hidrógeno, por lo tanto ni el 1 ni el 2 son asimétricos, pero sí, acá en el medio, yo tengo a este carbono quiral que se encuentra unido a 4 grupos diferentes. Por encima el carbonilo, por debajo al alcohol, hacia la derecha tengo al grupo hidróxido y hacia la izquierda tengo a el protón o hidrógeno. Por lo tanto, genera un centro de asimetría en la molécula y hace entonces que el gliceraldehído sí sea un azúcar con actividad óptica. A partir de las acá lo tienen representado con el gliceraldehído, pero lo mismo se cumple para la dihidroxiacetona. A partir de la triosa, yo voy a tener, en primer lugar, los puntos de asimetría que me van a generar el isómero E y el isómero L. Y luego todos los derivados, tanto de la dihidroxiacetona como del gliceraldehído, van a generar derivados que sí posean actividad óptica. Por eso insisto, dentro de los glúcidos, la única que no tiene actividad es la dihidroxiacetona. Pero después, todo el resto de las familias que derivan de esas triosas, sí van a ser D o L. En el caso del gliceraldehído, el hidróxido puede estar hacia la derecha, con lo cual me va a generar la familia de la serie L, o el hidróxido puede estar a la izquierda, con lo cual me va a generar la familia de la serie L. Dentro, y esto se va a repetir en cada una de las macromoléculas, por lo general es un isómero el que se da naturalmente y es el que está o forma parte de todos los compuestos y todos los seres vivos. En el caso de los azúcares, naturalmente lo que se da es la serie D, es decir, todos los azúcares que se encuentran en las plantas, todos los azúcares dentro o que tienen algún tipo de función dentro de animales, son todos de la serie D. ¿No existe la serie B, la serie L? Sí, obviamente existen, pero vuelvo a lo mismo, nosotros nos vamos a enfocar en aquellas sustancias que sean de importancia para los organismos vivos. Dentro de los organismos vivos, dentro de la naturaleza, lo que predomina son los isómeros T.
El isómero B, por ejemplo, azúcares B, los podemos encontrar dentro de lo que son las membranas que recubren las bacterias, por ejemplo. Con las triosas no hay ningún tipo de problema para identificar asimetría para identificar si es serie D o serie L, pero al momento que avancemos en la familia, ya cuando tengamos más de 3 carbonos, ya se va a complicar porque vamos a tener más centros de asimetría y es por eso que se da, o sea, la convención es que para cualquier azúcar que yo estoy tratando de determinar si es D o L, siempre lo que se ve para establecer cuál es el isómero es el último carbono asimétrico. O sea, si el azúcar tiene más de un carbono asimétrico, ustedes lo que deben ver es el último carbono asimétrico para saber si pertenece a la serie D o a la serie L. Dijimos que el gliceraldehído es el responsable de originar todas las aldosas que existen y esto se da a partir de la incorporación a la molécula de estos grupos, de un carbono más, donde este carbono se encuentra unido a un grupo hidróxido y a un hidrógeno. Pero obviamente cuando yo voy agregando este grupo, este hidróxido puede encontrarse hacia la derecha o hacia la izquierda. Por eso vamos generando los diferentes enantiómeros. Siempre este grupo se incorpora por debajo de la función carbonilo. En este caso, como hablamos de aldosas, la función carbonilo es el carbono terminal, o sea, el carbono 1, y es por eso que el grupo se inserta entre el carbono 1 y el carbono 2 del gliceraldehído. Siempre este grupo va a ir ingresando debajo de la función carbonilo. Acá tenía 3 carbonos, yo al agregar el nuevo grupo paso a tener 4 carbonos, es decir, de una triosa paso a tener una tetrosa. Y en esta tetrosa, como les decía, ese grupo puede incorporar el hidróxido hacia la derecha o puede incorporar el hidróxido hacia la izquierda. De manera tal que dentro de la triosa yo tengo un solo isómero, mientras que en las tetrosas ya voy agregando 2 isómeros más. Este grupo que yo agregué va a generar un nuevo punto de asimetría dentro de la molécula. Porque fíjense que este carbono que yo agregué tiene al hidrógeno y al hidróxido. Por arriba va a tener siempre a la función carbonilo y por debajo va a tener a todo el resto de la cadena que obviamente va a ser diferente a el grupo carbonilo. De ahí que siempre el grupo agregado genera un nuevo centro de asimetría en la molécula. Si yo tuviera que decir en esta tetrosa cuántos carbonos asimétricos hay, tengo que hablar de 2. El carbono 2 y el carbono 3 son asimétricos. ¿Cómo determino entonces si es serie D o serie L? De nuevo, a partir del último carbono. Siempre tienen que ver el último carbono simétrico o la bibliografía también les dice el antepenúltimo carbono de la molécula. Porque siempre el último carbono de la molécula va a ser este alcohólico, que nunca va a ser asimétrico. Entonces, para determinar serie D o L es el último carbono asimétrico o el anteúltimo carbono de la cadena. A estos nuevos 2 isómeros que surgen de una misma estructura es lo que se denomina diastereoisómeros. Ambos de la serie D, por eso no son isómeros ópticos, porque acá yo no tengo L. Ambos son de la serie D, pero precisamente lo que difieren es en la ubicación de un grupo hidróxido dentro de la molécula. Por eso entonces hablamos de diastereoisómeros.
Acá tienen precisamente toda la derivación, es decir, a partir del gliceraldehído, las tetrosas que se originan, de estas tetrosas, las pentosas, y de las pentosas, las hexosas. Como les dije, heptosas no vamos a ver. Entonces, dentro de la familia de las aldosas, le tienen que prestar atención al gliceraldehído porque obviamente es el que le da el origen a esta familia. Dentro de las pentosas a la ribosa, que la vamos a ver como figurita repetida en ácidos nucleicos. Y dentro de las hexosas, vamos a hablar de las más importantes, que son la glucosa y la galactosa, que son los azúcares que nosotros podemos consumir a partir de la dieta. Ustedes deben poder reconocer estas estructuras y nombrarlas. Insisto, gliceraldehído, ribosa, glucosa y galactosa. Como ya lo dijimos, en el caso de las aldosas predomina siempre la serie D y la diferencia entre los diferentes isómeros va a estar dado por serie D o serie L o por los derivados que obtenemos a partir de los diastereoisómeros. Entonces, fíjense que acá ustedes tienen a la D-glucosa y a la L-glucosa, ambos imágenes especulares entre sí, por lo tanto, obviamente, todo el hidróxido que está a la derecha en uno está a la izquierda en la otra, pero siempre para determinar si es D o L, insisto, el último carbono asimétrico. En la cetosa surge lo mismo, obviamente que en la dihidroxiacetona dijimos no se presenta la actividad óptica, pero sí ya se presenta en la tetracetosa, ¿sí? En este caso la eritrulosa, donde al igual que en aldosas, perdón, al agregar este grupo por debajo de la función carbonilo, acá como es una cetosa, la función carbonilo siempre es carbono 2, por lo tanto el grupo que yo voy agregando para pasar a tener mayor cantidad de carbonos, siempre se va a agregar por debajo del carbono 2, es decir, siempre va a ser carbono 3. En este caso, a la dihidroxiacetona le agregué el grupo y ahí en la cetotetrosa es cuando se genera la actividad óptica, ya que este carbono agregado, ese sí genera un centro de asimetría en la molécula. Obviamente que eritrulosa también tengo D y tengo L. Y a partir de esta cetotetrosa, yo voy a generar las cetopentosas y las cetohexosas, ingresando de nuevo, incorporando de nuevo el grupo, siempre por debajo de la función. Y al igual que ya hablamos para el leído, el último carbono asimétrico dentro de la molécula va a ser el que me está indicando si es serie D o serie L. O el anteúltimo carbono de la molécula. Al igual que para aldosas, en cetosas tenemos cómo se va generando cada una, de dónde van derivando. La cetotriosa, las cetotetrosas, las cetopentosas y las cetohexosas. De estas cetosas, obviamente como al igual que el gliceraldehído, acá la dihidroxicetona es la importante, primero por ser la única que no presenta actividad óptica y segundo porque es de la cual deriva el resto de la familia. Y dentro de los otros azúcares, obviamente van a tener que concentrarse en la fructosa, que es el tercer azúcar importante que tenemos a partir de la alimentación y de los productos naturales. Entonces, en cetosas, dihidroxiacetona y la fructosa.
son las estructuras que deben conocer para poder identificar. Dijimos que podíamos pasar de una proyección de Fisher a una proyección de Haworth. Esto en realidad se da naturalmente, no es que nosotros tenemos que estar en un laboratorio para ciclar. Esto se da naturalmente, ya que en el espacio la molécula se encuentra así, se encuentra curvada. O sea, por más de que sea una molécula de cadena abierta, en el espacio la molécula adopta esta forma, de manera tal que el carbono, el carbonilo terminal, siempre está cerca de lo que sería el carbono 5 o el carbono 4 de la molécula. Al estar tan cerca, se generan, como ya lo vimos, diferentes fuerzas y esto hace que se dé naturalmente la reacción entre ese aldehído y entre ese alcohol. Al reaccionar el aldehído con el grupo alcohólico, lo que se genera es un hemiacetal, que es esto, es decir, carbono, hidróxido, oxígeno y carbono. Es un carbono entre dos, perdón, es un oxígeno entre dos carbonos. Eso hablamos de hemiacetal si proviene de aldehídos o hemicetal si lo que está reaccionando es el carbonilo pero de una cetona, generando este anillo heterocíclico donde el heteroátomo es el oxígeno. En este caso cicla generando un anillo de 6 átomos. Por eso es que se habla de forma piranósica, porque simula a un pirano. En el caso de este hidróxido que queda en el carbono 1, es decir, el carbono 1 era el que tenía carbonilo, cicla y se forma un grupo hidróxido. Este grupo hidróxido no es un grupo hidróxido alcohólico, sino que sigue siendo ese grupo lo que se denomina un carbonilo libre o activo. Por eso este hidróxido en el carbono 1 va a tener propiedades de aldehídos y cetonas, nunca va a ser alcohólico y es lo que diferencia del resto de la molécula. En ese hemiacetal o acetal, siempre el carbono 1 es un aldehído potencial o una cetona potencial. Por lo tanto, no se confundan, o sea, no hay que dar por sentado de que por ser o tener la forma hidróxido va a ser o va a tener propiedades de alcoholes. Esto sigue siendo un carbonilo potencial. Acuérdense de la tautomería cetonólica que veíamos en el tema 3. Por más de que tenga esta forma, sigue siendo un carbonilo potencial. Por lo tanto, va a generar reacciones de aldehídos y cetonas. Ese carbono 1 que precisamente tiene un hidróxido, pero que representa ese aldehído potencial, es lo que vamos a llamar carbono anomérico. Tiene un nombre particular precisamente para diferenciarlo del resto de los carbonos que contienen grupos alcohol en la molécula. Y ese carbono anomérico puede generar la forma alfa o beta del ciclo, que era lo que veíamos al principio. ¿Cómo? Al quedarme el hidróxido hemiacetálico, este hidróxido hemiacetálico puede estar orientado hacia abajo en el ciclo o puede estar orientado hacia arriba en el ciclo, generándome dos anómeros diferentes. Siempre que el hidróxido hemiacetálico del carbono anomérico se encuentra hacia abajo, voy a tener la forma alfa, mientras que si el hidróxido hemiacetálico se encuentra hacia arriba de ese carbono anomérico, voy a tener la forma beta. Ya vimos de asterisómeros, enantiómeros, ahora estos son anómeros. Son muchas palabras y muchos
conceptos que tienen que ir sumando al vocabulario. Estos anúmeros pueden ser alfa o beta y obviamente en este caso que tenemos la glucosa son anúmeros de glucosa, la glucosa alfa y la glucosa beta. También obviamente esto se da cuando se cicla en forma de furano. Ustedes lo que tienen acá es los ciclos en forma de furano. Al darse, fíjense que esto es una cetosa, la fructosa para ser más específica, este carbonilo de carbono 2 reacciona con el hidróxido alcohólico del carbono 5, generando en este caso el hemicetal. Si es aldehído es hemiacetal. En el caso de cetosas es hemicetal. Y en este hemicetal, de nuevo, me queda la función carbonilo enmascarada como grupo hidróxido. Por eso hablamos de nuevo de carbonilo potencial y va a tener reacciones características de cetonas. Y este hidróxido puede estar de nuevo hacia abajo, generando la forma alfa, o hacia arriba, generando la forma beta. Ahí tienen la animación que precisamente les muestra cómo en el espacio se acomoda la molécula y cómo se genera la reacción con pérdida de agua. Tienen el plano que precisamente le está marcando cuáles son los grupos que quedan por encima y por debajo de ese ciclo. Esta es la alfa, porque el hidróxido queda hacia abajo, el hidróxido hemiacetálico queda hacia abajo, y es por eso que es la alfa de glucopiranosa o la alfa de glucosa. Muchas veces no hace falta agregar el pirano o el furano luego del nombre. Decir glucosa o decir glucopiranosa está bien cualquiera de las dos. Lo otro que se genera en los glúcidos son los que se denominan epímeros. Hablamos de anómeros cuando lo que cambia es la posición del hidróxido hemiacetálico a partir del carbono anomérico. Por eso hablamos de anómeros. Hablamos de epímeros cuando en la molécula cambia un grupo hidróxido alcohólico de cualquiera de los otros carbonos que estén formando ese glúcido. Los más importantes, y por eso les doy dos ejemplos nada más, es a partir de las hexosas, la obtención de galactosa o de manosa a partir de la glucosa. Fíjense que la glucosa tiene, esto es carbono 1, 2, 3, 4, 5, el que está acá cerrando el ciclo, y 6 es el que queda siempre por encima del ciclo. Fíjense que en esta estructura, independientemente de el carbono anomérico, porque ya dijimos que el hidróxido puede estar arriba y hacia abajo, tenemos siempre en el carbono 2 el hidróxido hacia abajo, en el carbono 3 el hidróxido hacia arriba, en el 4 el hidróxido hacia abajo y finalmente el grupo del carbono 6 hacia arriba. Siempre la glucosa se da de esa manera, se va turnando la posición y es la manera más fácil para acordarse al momento de escribirla. Fíjense que acá en el carbono 2 el hidróxido está por debajo del ciclo, está hacia abajo. Mientras que acá ese hidróxido está hacia arriba. Todo el resto de la molécula se mantiene. Lo único que se cambia es la posición de un hidróxido alcohólico. Si van a la clasificación general, esta es la manosa, que es otra de las hexosas, y por eso hablamos de epímero en carbono 2. La manosa es el epímero en carbono 2 de la glucosa, porque la única diferencia que tengo entre estas estructuras es la posición del hidróxido en el carbono 2. Mientras que el epímero en carbono 4 es la galactosa. Fíjense de nuevo que todo el resto de la molécula mantiene exactamente las mismas posiciones y lo único que difiere en este hidróxido de carbono 4
que en la glucosa se encuentra hacia abajo, mientras que en la galactosa se encuentra hacia arriba. Por eso la galactosa es epímero en carbono 4 de la glucosa. De nuevo, hablamos de anómeros cuando se cambia la posición del hidróxido hemiacetálico unido al carbono numérico, y hablamos de epímeros cuando se cambia la posición de un hidróxido alcohólico unido ya sea al carbono 1, perdón, al carbono 2, 3 o 4 de la cadena. ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas que podemos resaltar de estos glúcidos? Por lo general, la mayoría de los monosacáridos, es decir, las moléculas más simples, son sólidos de color blanco, cristalinos, hidrosolubles y por lo general de sabor dulce. En el caso de cuando pasamos a oligosacáridos o polisacáridos, ahí ya la solubilidad va a depender de cómo sea la molécula. Pero como les dice acá, como poseen demasiados grupos hidróxidos, son obviamente solubles en agua y eso también les genera la polaridad que tiene la molécula. De ahí que puedan ser solubles en agua, ya que pueden establecer puentes de hidrógeno con la misma. Dentro de lo que son las propiedades físicas, lo que tenemos es la característica de poder girar la luz polarizada, es decir, el plano de luz polarizada, dando al término que se conoce como mutarrotación. La mutarrotación es precisamente el cambio en el poder rotatorio que varía gradualmente en el tiempo. Es decir, como establecimos que estos glúcidos existen tanto en estructura de Fischer como en estructura de Howard. Y obviamente, dentro de los ciclos, yo tengo el alfa y el beta. Por cada azúcar que existe, nosotros vamos a tener siempre las tres estructuras en equilibrio. Les dije, naturalmente la estructura abierta cicla. Por eso en la naturaleza nosotros tenemos tanto el ciclo alfa como el ciclo beta, como la proyección de Fischer de cadena abierta. Estas tres estructuras están en equilibrio. Y cuando yo preparo una solución de un azúcar, en este caso ustedes tienen a la glucosa, cuando yo preparo la solución de un azúcar, lo que se ve es esto, es la mutarrotación. Es decir, yo voy midiendo el poder rotatorio que tiene esa, ¿cómo es? Esa estructura y vamos a ver que varía, ese poder va cambiando de valor a lo largo de un tiempo. Cuando se establece el equilibrio entre las estructuras del azúcar, ahí se vuelve un valor estable. En el caso de la glucosa es de 52 grados. Siempre obviamente a 20 grados. Fíjense que la alfa tiene este poder rotatorio, la beta tiene este poder rotatorio, pero cuando se produce el equilibrio, generan un valor estable que obviamente no es uno ni es el otro. Dentro de las propiedades químicas tenemos el poder reductor. Como ya dijimos, este carbonilo potencial que se encuentra en forma de hidróxido en la estructura cíclica, en lo que se denomina el hidróxido hemiacetálico o hidróxido cetálico. Este carbonilo potencial, cuando queda libre, es decir, cuando no se encuentra unido a nada más, genera lo que se denomina, o es el responsable en realidad de lo que se denomina el poder reductor. Los glúcidos tienen la capacidad de reducir a otras sustancias. Por lo general, ¿cuáles son esas otras sustancias? Metales. Esta es la típica reacción de Fehling. También tenemos el espejo de Tholen, que se da con nitrato de plata. Entonces, lo que hace el azúcar es reaccionar con una sal de algún metal. En este caso, el metal contiene al ion cobre 2
¿qué es lo que sucede? El azúcar reduce al metal, acuérdense que en la reducción el estado de oxidación entonces disminuía, precisamente el ion cobre 2 está pasando a cobre 1, mientras que obviamente el azúcar se oxida, está pasando de un hidróxido, de un carbonilo, a un alcohol, como ya vimos en el tema 3, perdón, a un ácido. Como ya vimos en el tema 3, obviamente la oxidación del aldehído me generaba un ácido carboxílico. Esa capacidad de reducción, si hablamos, insisto, de metales que poseen color, lo hace evidente y a través de la reacción, esta reacción es la que se denomina reacción de Fehling, en donde el cobre 2 tiene color turquesa o celeste fuerte, mientras que cuando se produce el óxido de cobre 1, es decir, cuando yo tengo al cobre, al ion cobre 1, el color que se registra es el rojizo típico de los ladrillos, ¿sí? De hecho, así lo pone la bibliografía. Se genera el color rojo ladrillo. Si la reacción es negativa, es decir, el azúcar no es reductor, obviamente que el color del ion cúprico no va a cambiar porque no hay reducción. Esta reducción siempre por lo general se produce en medio básico y se debe calentar para que llegar a la energía de activación y de esa manera los reactivos pueden pasar a productos. ¿Qué otras cosas pueden generar o pueden formar los azúcares? Pueden deshidratarse con ácidos fuertes como un ácido sulfúrico para generar derivados furfurales o hidroximetilfurfurales. Pueden generar formación de glicósidos. Estos glicósidos son los que están compuestos por generalmente un monosacárido y un compuesto no glucosídico, es decir, donde se puede reemplazar un hidróxido por un metilo, por ejemplo. Estos derivados glicosídicos son extremadamente importantes, sobre todo en plantas, ya que la mayoría de los glúcidos se almacenan bajo esta forma y cuando la planta necesita azúcares, lo que hace entonces es hidrolizarlos. También yo puedo oxidar a los azúcares y esta oxidación me va a generar 3 productos diferentes de acuerdo a cuál es la parte en la cadena que estoy oxidando. Si oxida el carbono 1, es decir, oxida la función aldehído, ese carbono 1 se va a oxidar cuando la cadena está abierta. Voy a obtener lo que se denominan ácidos aldónicos. Cuando yo lo que oxido es el carbono 6, también de la cadena abierta, obtengo los ácidos urónicos y cuando oxido el carbono 1 y el carbono 6 simultáneamente, voy a obtener los ácidos aldáricos. Estos ácidos urónicos son los que se van a generar, son los únicos ácidos que se generan con la cadena cerrada. Yo recién les dije abierta, no. La oxidación del carbono 6 que genera estos ácidos urónicos siempre van a generar la forma cíclica o se va a dar en la forma cíclica de los hidratos de carbono. Los aldónicos y los aldáricos se da cuando la cadena se encuentra abierta. Estos ácidos urónicos son también derivados importantes, ya que son los responsables de la solubilización de sustancias liposolubles que se consumen a través de la alimentación. Pueden reducirse generando lo que se denominan alditoles y dentro de los alditoles, ya en el tema que viene, en lípidos, vamos a ver lo importante que es el glicerol, ¿sí? Ya que va a ser el alcohol que está formando parte de la estructura de lo que vamos a denominar lípidos, que incluyen las grasas y los aceites que ustedes conocen hasta ahora.
El otro alditol es importante, es el inositol, que está presente en la membrana de las células y es uno de los integrantes que permite entonces toda la transmisión y regulación de señales en la célula. Puedo sacar al grupo hidróxido y reemplazarlo por un hidrógeno, lo que me va a generar los desoxiazúcares. Obviamente, el más importante va a ser la desoxirribosa, que es la que vamos a ver en ácidos nucleicos. Y finalmente, lo que puedo hacer es esterificar a la molécula, es decir, hacer reaccionar un grupo hidróxido dentro de la molécula con el ácido ortofosfórico. Este hidróxido, tanto alcohólico como hemiacetálico, cualquiera de los dos, va a reaccionar con el ácido ortofosfórico o fosfórico, generando lo que se denominan ésteres fosfatos. Los ésteres fosfatos son fundamentales, y esto lo van a ver totalmente desarrollado en química biológica. Los ésteres fosfatos son fundamentales para todo lo que es los ciclos por los cuales las células son capaces de extraer energías de los azúcares. El ciclo más importante en la cual participan los azúcares de forma directa dentro de nuestro organismo se denomina glucólisis, y en esa glucólisis la mayoría de los compuestos que participan, sobre todo en la primera parte, son todos ésteres fosfatos. Porque cuando la glucosa ingresa a la célula, debe fosforilarse para que no vuelva a salir. O sea, la glucosa tiene la capacidad de poder entrar y salir de la célula. Precisamente lo que hace la célula al momento de incorporar glucosa es fosforilarla, y de esa manera se asegura de tener glucosa esperando para realizar glucólisis, generar la energía suficiente para poder seguir trabajando, ¿sí? Entonces, por eso los ésteres fosfatos van a ser figuritas repetidas en todo lo que es metabolismo de glúcidos. Finalmente, la aminación, es decir, reemplazo un hidróxido por un grupo amino. Esto me genera aminoazúcares, y dentro de los aminoazúcares tenemos importantes sustancias en lo que son los tejidos conectivos del organismo, y obviamente en lo que son las paredes bacterianas, ya que el ácido murémico es una de las estructuras más importantes que poseen las bacterias para protección de su membrana. Acá lo que tienen son precisamente los diferentes derivados. Acá tienen los ésteres fosfatos, ¿sí? Acá tenemos al gliceraldehído 3-fosfato, acá tenemos a la glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato y fructosa 6-fosfato. Acá lo que tienen es los derivados glicosídicos, ¿sí? Fíjense donde se ha reemplazado un grupo hidróxido por, en este caso, un grupo metilo. Tenemos los desoxiderivados, esta es la desoxirribosa, donde el hidróxido de carbono 2 se reemplazó directamente por un hidrógeno. Acá tienen a los alditoles y a los aminoazúcares. Fíjense que acá tienen a los diferentes ácidos, ¿sí? Cuando oxida el carbono 6 y cuando oxida el carbono 1, por eso glucuronato por ácido glucurónico, los ácidos urónicos en realidad, y el gluconato. Y acá tenemos a todos los derivados amino, que puede tener tanto el amino como el acetil unido a el grupo acetilo unido a un amino. Por eso es N-acetil o directamente amina, de acuerdo a cuál sea la estructura que esté participando dentro de el azúcar. Tenemos que obviamente hacer un repaso por los monosacáridos más importantes. La glucosa por lo general se encuentra libre. Su mayor concentración
está en lo que son las frutas naturales, en donde se encuentra por lo general ligada a fructosa o inclusive puede haber sacarosa, que la sacarosa, vamos a ver, no es otra cosa que la unión de glucosa y fructosa. O sea, que en la naturaleza, en esas frutas, digamos, puedo tener glucosa y fructosa por separado o juntas formando la sacarosa, el disacárido. Eh, Obviamente la miel contiene también sacarosa, o sea, glucosa y fructosa, y a nivel industrial, esa glucosa líquida se extrae de las frutas. Si es líquida es lo que se conoce como jarabe de glucosa, si la glucosa está en polvo es lo que se conoce como dextrosa, y todo lo que se obtiene a partir de los polisacáridos, la hidrólisis de los polisacáridos presentes en la mayoría de los cereales, que es el almidón, lo vamos a ver como polisacárido que es. Todo lo que se obtiene en la industria pasa a partir de esas sustancias, ya sea de la hidrólisis de los polisacáridos vegetales, como el almidón, o directamente a partir de las frutas o frutos naturales, donde también tenemos, insisto, alta concentración de glucosa y fructosa. La glucosa es la figurita repetida que vamos a ver en los polisacáridos de importancia biológica, tanto en el almidón, como mencionábamos anteriormente, que tiene función estructural, como el glucógeno, donde ahí tiene la función energética. Se la puede encontrar en sangre libre, es precisamente el análisis que uno se hace de rutina, glucosa en sangre, y en forma libre o combinada es uno de los compuestos más abundantes que existen en la naturaleza sin lugar a dudas. En el caso de la fructosa, como ya lo vimos, es la cetosa más abundante, la glucosa era aldosa. Como ya lo mencionamos, se encuentra junto con la glucosa o el disacárido en frutas y miel. Es el principal producto de hidrólisis de la inulina, que es una sustancia de reserva parecida al almidón que se encuentra en las plantas. La fructosa, es decir, la glucosa en sangre, la glucosa es el azúcar en sangre que se encuentra en los mamíferos. Por eso es que muchas veces cuando hay problema con esa azúcar en sangre, lo que se hace es reemplazar en la dieta todo aquello que sea o que tenga alto contenido de glucosa, como las harinas, por productos que tengan fructosa, ya que ambas no siguen exactamente el mismo camino. La galactosa va a estar, no se encuentra libre, sino que se encuentra formando la lactosa. Por lo tanto, este azúcar es importante por lo general en los primeros años de vida, porque obviamente los infantes que solo se alimentan de leche, ya sea leche materna o leche de fórmula, lo que consumen son altas concentraciones de galactosa. Ya después, obviamente, cambia o deja de ser tan importante si la seguimos consumiendo, obviamente, al incorporar lácteos en la dieta. Pero ya la mayoría de las cosas que comemos, ya sea animal o vegetal, la galactosa no está presente, y la que cobra importancia cuando nos agrimos a las comidas sólidas y líquidas es la glucosa. Por eso la galactosa tiene una importancia preponderante en los primeros meses de vida, donde solo la alimentación es a base de leche. Finalmente, la manosa es la que se encuentra en plantas, mayormente en plantas, ¿sí? Y es importante porque es parte constitutiva de lo que es las superficies celulares, pero no como manosa, sino incorporándose a estructuras ya sea proteínicas o lipídicas. Al igual que el resto de los monosacáridos, tanto glucosa como fructosa como galactosa,
su principal función es la de producir energía, que eso lo van a ver en detalle en química biológica. ¿Cuál es la función entonces de los glúcidos? En las plantas tienen una función estructural. De hecho, la planta se mantiene erguida por la celulosa que está formando parte de la estructura. Por eso su función es más que nada estructural en las plantas. Obviamente también tiene una función energética, sobre todo por la acumulación en aquellas partes de las plantas que necesiten crecimiento, como son los brotes, como son las semillas, como son las raíces. Por lo general los glúcidos se encuentran en toda la planta, pero su concentración, insisto, mayormente se encuentra en aquellas partes de las plantas donde se necesite crecimiento. Por eso, semillas, raíces o brotes. Obviamente los glúcidos, las plantas los generan a partir de la fotosíntesis. Dentro de lo que es el organismo animal, son la principal fuente de energía para el metabolismo y las reacciones de síntesis. Cuando en química biológica empecemos con metabolismo, vamos a hablar de que los glúcidos son el primer combustible, el principal combustible energético de la célula, mientras que los lípidos son la principal reserva. Entonces, los glúcidos es lo que nosotros necesitamos, nuestro organismo necesita. Cuando hablo de nosotros, hablo de animales en forma general, no únicamente de humanos. Todos los animales necesitamos de los glúcidos para poder efectuar las tareas que hacemos diariamente. Los glúcidos son el principal combustible y la mayoría de los órganos que son relevantes en cuanto a funcionalidad únicamente tienen el azúcar como aporte energético. Por ejemplo, el cerebro, ¿sí? El cerebro, para que el cerebro funcione bien, necesita tener azúcares de los cuales puede extraer la energía para hacer todas las operaciones que hace. Obviamente se puede almacenar en los organismos. Vamos a ver que no es el principal almacenamiento, pero como obviamente es lo primero que el organismo necesita para actuar, tiene que tener siempre alguna reserva. Son fuentes de carbono, esto ya lo vimos, todas las reacciones de combustión, vuelvan al tema 3, todas las reacciones de combustión parten de un azúcar que se oxida generándome el dióxido de carbono y el agua. Más allá de la energía, dijimos, tienen funciones estructurales y son portadores de información porque, ya lo vamos a ver en detalle en biológica, hay glúcidos que se encuentran en las membranas celulares, como hablábamos hace un rato del inositol, que son los responsables de poder recibir señales y que la célula sepa qué hacer o cómo trabajar. Las principales dos funciones que tienen los glúcidos son precisamente la energética y la estructural. Esto lo vamos a ver en detalle o lo vamos a hablar mejor cuando precisamente pasemos a lo que son los disacáridos y posteriormente a los polisacáridos. Sí, como les dice acá, es destacada lo que son las uniones glicosídicas beta para todo lo que es función estructural. Simplemente lo que hacen los organismos para absorber y tener siempre fuente de glúcidos, ¿sí? Nosotros por lo general a partir de la dieta lo que consumimos son polisacáridos, el almidón principalmente. Podemos llegar a consumir algo de glucógeno, que es el animal, pero en realidad la mayoría de las cosas que contienen azúcares, ya sea a través de la fruta como fruta o de cualquier otro derivado como si fuese un chocolate, todo por lo general, el 90% de lo que consumimos proviene del almidón, o sea, es de origen vegetal.
Ese polisacárido, a partir de la digestión, lo que hacemos es transformarlo en monosacáridos y son los monosacáridos los que se absorben a través de la pared intestinal y luego son trasladados hacia las células, aquellas células que obviamente lo necesitan. Como hablábamos de dónde se encontraban, la glucosa es la principal fuente, ya que vamos a ver que el almidón, tanto la amilopectina como la amilosa, están formadas por glucosa, uniones de glucosa. Por lo tanto, la glucosa es el azúcar que más consumimos a través de todo lo que contenga azúcar. Y la fructosa también es otra gran fuente, siempre que consumamos compuestos que contengan sacarosa. La sacarosa es el azúcar común que se utiliza para endulzar todo. Entonces, si nuestra dieta, más allá de comerme el chocolate, más allá de comerme el chupetín, si en nuestra dieta nosotros también lo que hacemos es consumir altos niveles de azúcar común, estamos consumiendo altos niveles de fructosa derivados de esa sacarosa. Y como les decía hace un rato, la galactosa solo es o cobra importancia en la dieta cuando tenemos una dieta rica en lácteos o rica en leche. Si no, obviamente glucosa y fructosa son mucho más importantes que el contenido de galactosa dentro de los animales. Bien, vamos a dejar acá y entonces después, la próxima clase, vemos oligosacáridos y polisacáridos como para terminar este tema.